Buenas amigos y amigas de Claramente Claro. Una semana más para conocer a nuestro invitado, una semana más para enterarnos, o por lo menos lo pretendemos, de muchas cosas, y una semana más fundamentalmente para pasarlo bien. Con nosotros hoy tenemos a un invitado muy especial, aunque todos lo son, pero este quizás un poquito más. Miguel Ángel Revilla Roiz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien. Yo a todos los invitados les pregunto, en este caso, ¿quién es Miguel Ángel Revilla Roiz? Joder. Yo creo que sí, hay alguna persona conocida. A mí me conocen hasta las ratas. No solamente en Cantabria, sí. Yo creo que en toda España, porque claro, es que son tantos años los que tengo y tantos años en política, además es que me he prodigado mucho por todos los rincones de Cantabria. Yo el otro día estaba haciendo así como memoria y creo, no equivocarme si te digo que habrá en Cantabria más de 120.000 personas que se habrán hecho una foto conmigo. O sea, que fíjate lo que eso supone, ¿no? Yo creo que me conoce todo el mundo, ¿no? Unos para bien y otros pues para mal, supongo. ¿Te sientes purriego? Totalmente, eso no puede renegar uno. Mira, yo tengo la teoría de que el que reniega de donde ha nacido no es buena persona. Me siento absolutamente purriego, con la necesidad biológica de ir de vez en cuando, lo necesito, sin ningún motivo, simplemente ir ahí a la Cruz de Cabezuela, mirar la casa donde nací, la escuela, la iglesia donde me bautizaron, donde subí con las vacas a Peñalabra. Es una necesidad biológica, o sea, es que me siento identificado con aquel río Nansa que nace ahí en Salceda, con las vivencias que me ocurrieron. A veces me falla la memoria de cosas de hace 10 años, pero lo que me ocurrió entre 6 y 11 años, eso no se me olvida nada. Lo tengo todo grabado. ¿Llegaste alguna vez a engañar al lobo en Lombraña? Fue mi abuelo, en el corral de mi abuelo en Lombraña. Sí. Allí fue. Allí fue. Y de ahí el dicho. Y de ahí el dicho. Había un corral y con las nevadas, pues claro, los lobos se acercaban a los pueblos. Y entonces se les ocurrió meter una cabra dentro del corral y desde el balcón que da al corral, una puerta con una cuerda, y cuando el lobo entró al corral, bajaron la puerta y lo cazaron allí. Esa es la historia. Ahora hay mucha gente que lo está pasando mal, pero en aquellos tiempos, aquello sí que era duro, ¿no? Aquellos recuerdos que tienes de aquel valle. Mira, eso te marca para toda la vida. O sea, eso son cosas. Es que tú ahora le cuentas a un chaval de 18 años o de 20 años cómo los purriegos salían en el mes de octubre, que cogían las patatas y empezaban, todas las casas bajaban un carro con 2 parejas de vacas tudancas que llegaban hasta Cabezón de la Sal, casa por casa, cambiando patatas por panojas. El viaje duraba un mes. A veces, si no se daban prisa, les podía coger la nieve subiendo por aquellas peñas de la Peña Abejo arriba, y se podían hasta quedar allí, ¿no? Para cambiar cesto de patatas por cesto de panojas, llevarlas al molino de Santa Eulalia y hacer el pan de borona. Lo que era el trueque. El trueque. Pero eso lo he visto yo, pues con 10, con 11 años, en el año 53, 54, todavía la gente, lo único que se da en poblaciones son las patatas, el chón y vacas tudancas. Yo recuerdo un chaval de 9 años que se partió la clavícula, le bajaron en una yegua hasta Pesués, cogió el tren y vino a Santander, y estábamos todos los chavales, como ninguno había bajado a Santander, que nos contaba de lo que había visto en Santander. De lo que había visto. Fíjate lo que nos decía el chaval, que los praos estaban llenos de perros pintos gigantes. Sí. Se pensaban que las vacas, eran perros. Eran perros grandes. Pues claro, ahí acostumbrados a ver las vacas con aquellos cuernos y ver las frisonas, pues le llamó la atención, ¿no? Aquí hay una vida durísima, pero eso te marca, ¿eh? Yo soy de los convencidos. ¿Las dificultades forman al individuo? Sin duda ninguna. Hombre, yo a veces, como lo he dicho tantas veces, digo, igual si naces en la Moncloa o en la Casa Real, pues eres urdangarín. Sí, yo qué sé. Sí. Pero ¿cómo vas a ser traidor a las vivencias que has tenido de joven? Aquello sí que era una solidaridad. Yo recuerdo que había alguna familia en los pueblos que nos hablaba. Estamos hablando de un pueblo, Salceda, donde queda un vecino, y eran 26, 27 vecinos cuando yo nací, 27. Y siempre en los pueblos había alguno que nos hablaba, ¿no? Pero había una ley escrita
que eso no se saltaba ni el mayor enemigo. Se despeñaba una vaca y eso todos participaban en la compra de la carne del animal. El que no tenía dinero lo cambiaba por otra cosa. Pero todo el mundo arrimaba el hombro. Todo el mundo, hasta los que no se hablaban. Pues eso le hubieran echado del pueblo, ¿no? Podían llevarse mal, pero cuando había una desgracia en una casa, todos eran solidarios con esa desgracia. Que daba honor. Sí. El padre Rábago también es paisano de usted, ¿no? Hasta algo pariente mío, fíjate. Sí. Yo me apellido Rábago de sexto apellido. Un gran personaje. Sí, hombre, joder. El padre Rábago es el que dio origen a la provincia de Santander. Sí, porque antes Un gran Santander cacique pertenecía al cántabro. obispado de Burgos y él consigue que Santander tenga su obispado, etcétera, etcétera. Un gran cacique cántabro, en el mejor sentido de la palabra, porque él, que vivió muchos años, era jesuita y era el confesor de Fernando VI, entonces mandaba un huevo ese tío, ¿no? Y siempre llamó la atención por qué, siendo Liébana más importante, tener más población, y en Liébana prácticamente hay de todo, pues la primera carretera que se hace de entrada a Cantabria no se hace por Liébana, aparte de la meseta, y se hizo por poblaciones desde Cervera, ¿no? Y entonces parece que llegaron muchas protestas al rey. Tú ves si era cacique y amante de lo suyo, de poblaciones, que tiró la carretera por poblaciones, bajando aquella peña y aquel desnivel que hay de 500 metros, y cuando le preguntó el rey que a ver por qué había hecho la carretera por allí, que había muchas protestas, llegó a escribir que en Liébana no había más que vino y malo. Para llevarla por poblaciones, ¿no? Argumentar. Era muy de Cantabria, tiró muchísimo por aquí, hizo mucho por las comunicaciones con el resto de España, que esto estaba completamente aislado, y tuvimos gracias a él el título de ciudad. Usted pasa unos años en poblaciones y después. Bueno, yo vine con 11 años a Santander, pero desde que me daban las vacaciones ahí en los Salesianos, el día que me daban las vacaciones, a Salceda, a casa del vecino. ¿En qué iba? Coño, pues cogía el tren hasta Pesués, y en Pesués la línea del Sí, Alemán. porque es que ahora a mucha gente le puede parecer muy fácil. No, yo me voy ahora, pero no, también no. tenía sus complicaciones. Bueno, pues decirte que de Pesués a Salceda, que puede haber 27 kilómetros, 4 horas y media. Porque es que la línea esa cogía corderos, llevaba mercancía, había que esperar a que bajaran las medicinas, era como la diligencia. Sí, sí, ¿eh? sí. Arriba iba gente a veces en la vaca, ahí se llevaba todos los tronzadores, la profesión de los purriegos, aparte de las vacas, ahí no hay nada, patatas y vaca tudanca y chón. Salían a cortar madera, los serrones, se iban a Soria, a Francia, y salían de poblaciones con las alubias, un saco de alubias, y con las pancetas del tocino del cerdo. Y luego en los montes de Soria o de Francia, comprarían pan, supongo, o borona, y era alubia y un trozo de tocino. Ese era el combustible, hidrato de carbono y grasa. Y volvían para el verano a segar. Subían muchos segadores de toda Cantabria en verano, porque tiene muchas praderías, poblaciones. En aquellos tiempos, la relación comercial que se tenía, ¿más por la zona de Castilla o por la zona Bueno, pues teníamos norte? dos rutas. A Cervera de Pisuerga, a por el vino. Ese era otro viaje que se hacía. Porque en poblaciones había poco, pero en ninguna casa faltaban un par de cubas de vino. Vino Peleón, pero la gente en verano se tomaba un par de litros de vino segando. Eso era obligado. El tener un buen vino daba el nivel de las casas. Y ahí se iba a Cervera. Luego, otro mercado al que se iba, y se iba andando, era a Potes, los lunes. ¿Y se iba andando? Andando, se bajaba por Valdeprao, en vez de ir por la curva que hay hasta el Horquero y luego bajar a la Venta de Pin, hay un atajo que bajaba hasta... Bueno, yo iba todos los veranos, bueno, cuando se hacía la vendimia, en el mes de septiembre-octubre, andando desde Salceda a Niezo todos los años, a la vendimia de un pariente nuestro que se llamaba Emilio Gómez. Íbamos desde Salceda con 6 años a Pejanda, 6 kilómetros. De Pejanda a San Mamés, 2 kilómetros, 7. De allí a la Virgen de la Luz, Cuernón de Peñasagra, otros 6 o 7. Y de allí otros 7 u 8 a Niezo. Ida y vuelta andando. ¿Por qué en política? ¿Eh? ¿Por qué en política? Pues es una historia
A mí no se me había pasado por la cabeza nunca, aunque siempre he sido político, siempre lo he sido. Pues fue aquí en Torrelavega. Yo cuando acabo la carrera me quedo 2 años trabajando en Bilbao, en la bolsa, ganando dinero, pero aquello no era lo mío. No era lo mío, me vengo para Cantabria y entro de profesor de la Escuela de Dirección de Empresas. Tengo una fugaz presencia en Torrelavega muy conocida como delegado de sindicatos, 6 meses, de ahí me llevaron detenido. Pues se estrenó bien. Sí, a los 6 meses me llevaron detenido ahí a los calabozos que están enfrente de Correos, donde está la delegación del gobierno, acusado nada menos que ser de ETA. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Menos mal que tenía un padrino, el que me había nombrado, que era José Antonio Girón, y no solamente me rehabilitaron, bueno, a consecuencia de aquello me llegaron a ofrecer hasta los cargos que quisiera en España. Yo dije que no volvía a meterme en política, fíjate. Menos mal que lo dijo. Menos mal que lo dije. Y entré a trabajar en el año 74 en el Banco Atlántico, Sí. primero en Santander, y aquí me vine a final del 74 a Torrelavega, donde estuve 10 años, ahí en la calle José María de Pereda, pues oye, viviendo cómodamente, director de banco, al mismo tiempo daba clases en la universidad, soltero de oro, mi barquito para ir los viernes por la tarde a pescar, mis vacaciones de 30 días, y ocurre algo en el año 75, que es lo que te lo voy a contar ahora. En el año 75 se organiza en Torrelavega, a los 2 meses de morir Franco, en diciembre, una charla a la que me invitan a mí, al presidente de los empresarios de Cantabria y no sé qué otra persona en la Cámara de Comercio de Torrelavega. Yo iba como profesor de economía, como economista, y entonces la pregunta que me hacen es ¿a dónde va España? ¿Ha muerto Franco? Imagínate, no sabemos si va a venir una democracia, si va a haber una constitución, cómo se va a articular este país, si vamos a seguir con el centralismo. Bueno, yo digo allí en esa conferencia que España naturalmente va a una democracia de corte europeo y a una articulación de un Estado autonómico, con descentralización, que no dependiéramos para solucionar nuestras cosas de los famosos gobernadores civiles, y que en ese Estado autonómico Cantabria tiene que conseguir 2 cosas. Cambiarle el nombre de provincia de Santander por Cantabria, cosa que ahora, pues claro, quien nos esté escuchando, le parecerá que esto ha ocurrido toda la vida, pero yo fui en el año 60 a Bilbao y me preguntó un vasco, ¿de dónde eres? De Cantabria. Y me dice, el vasco. ¿Y dónde está eso? Es un vasco. No te digo nada si lo dices en Tenerife. Sí, sí. Aquí lo único que existía era el mar Cantábrico. Pero vamos, Cantabria no existía. Y digo que hay que cambiarle el nombre a la provincia de Santander por Cantabria. Porque, por ejemplo, yo soy de Poblaciones, no de Santander. Claro, Santander claro. es la capital. Sí, sí. Poblaciones, Cantabria, España. Sí. Y que en la articulación de esa España autonómica, Cantabria tiene que ser una autonomía. Hombre, yo a veces he revisado lo que se dijo al día siguiente de mis palabras. Me pusieron verde, Me brearon, pero bien breado, Allí empezó ya a coger tablas a que le pusieran verde. No, me enfadé mucho porque digo yo, bueno, pero qué barbaridad he dicho. Bueno, pues si es que este tío, como ha estado en Bilbao, además existía el precedente aquel de que me habían ligado a mí con ETA, aquella historia que se inventaron, la policía y tal. Claro, este es un separatista, fíjate, yo separatista, que si hay alguno que presume de ser español soy yo, ¿no? De toda la vida, no. Y entonces, bueno, pues me empezaron a dar caña de tal manera que también hubo muchos que me decían, coño, Revilla, que estoy contigo, que tal, que no sé qué. Y digo yo, me cago en 10, pues voy a crear una asociación. Y yo, como se me mete una cosa en la cabeza, joder, meto la cabeza por un muro, digo, voy a crear una asociación para defender el cambio de nombre de Santander por Cantabria, asociación, no partido, porque yo nunca pensé crear un partido. Y creo ADIC, aquí en Torrelavega, en el año 76. Creo ADIC y consigo reunir a 100 personas para que firmen conmigo un manifiesto. Yo era el primero y detrás de mí firmaron por 100, la mayoría de Torrelavega, gente de Esniace, gente de Solvay. ¿Y qué decía aquel manifiesto? En la articulación de una España tal, pedimos que la provincia de Santander cambie el nombre por el histórico nombre de Cantabria. Yo siempre me hice la pregunta,
pero ¿cómo es posible que otros pueblos con menos historia que nosotros? Es que 190 años antes de Cristo habla Catón de Cantabria. Los vascos son de hace 4 días, y los catalanes. Cantabria es el pueblo con más historia de todo el territorio nacional. Esto se lo dice también a Mas cuando coincidió con todos. Digo, pero hombre, ¿a dónde vais? ¿De cuándo es vuestra bandera? Sois unos aficionados, ¿no? Unos aficionados. ¿De cuándo es vuestra bandera? Digo, pero bueno, hablando de historia, digo, pero si vosotros... Catón dice, 190 años de Jesucristo. El río Iber nace en la tierra de los cántabros. Exacto. 190 años antes de Cristo. Sí, sí. Fíjate, no se hablaba en España de ningún otro territorio. Digo yo, pero coño, ¿qué gente ha vivido en Cantabria? Que se ha dejado quitar un nombre que habrás oído que durante 60 años Euskadi lucha por llamarse Cantabria. Sí, sí. Y es el padre Flores el que les dice, ¿pero qué decís? Claro, ellos querían tirar de una historia, de un legado heroico de lucha contra Roma, de identidad, y dicen que Cantabria son ellos. Querían agarrarse a algo. Hombre, digo, pero hombre, que los picos de Europa no están en Guernica. Y claro, el padre Flores dice, esto es una... Y bueno, ya lo retiraron, pero a punto estuvo Euskadi de llamarse Cantabria. Fíjate, digo, ¿y qué gente vivió aquí que se dejó quitar el nombre? Que es algo como perder la identidad, el carné, ¿no? Que vayas por ahí y no tengas carné de identidad. Digo, pero habrá que avergonzarse de que esta tierra, que tiene un mar... Oye, ¿cuántos mares hay? Mediterráneo, Atlántico, el Cantábrico, el mar de Cantabria. Digo, joder, hay que recuperar este nombre. Y entonces, claro, como me empiezan a dar caña, y algunos me dicen que estamos contigo, me dedico a dejar de ir a pescar. Yo tenía un 505 blanco, cochazo para aquella época, un Peugeot 505, que me lo habían visto en Torlavega con él, le metí 400.000 kilómetros, sin salir de Cantabria. Me acuerdo que el primer sitio donde me llamaron fue en Lanchares, para ir a hablar de esto, y yo iba a los pueblos y había 10, 15, 7, joder, cuando había 20, en Lanchares fueron 8 personas. Ahora, cuando me oían, les convencía. Y entonces empezamos con ADIC a reivindicar el nombre de Cantabria, empezamos con la bandera, empezamos con pegatinas, la C de Cantabria en los coches, todo eso, pues es un invento que hice yo, pero ocurre una cosa. En el año 78 no nos dan la autonomía, nos dan tampoco la preautonomía, y dicen los territorios que queden fuera de este mapa pueden alcanzar la autonomía en las elecciones del año 79 a través de la votación de los ayuntamientos, si consiguen 2/3 de los votos de los ayuntamientos. Y entonces digo yo, aquí hay que hacer un partido, porque si no, no podemos conseguir la autonomía. Y entonces fundo el partido en el 78 para que a través de los ayuntamientos, aunque sacamos pocos, sacamos 7 alcaldes, 50 o 60, bueno, en Cabezón de la Sal... Fue el primer ayuntamiento. Fue el primero, y la presentó uno nuestro, que es Amar de Poblaciones, el primer concejal, Felipe Fernández. Bien, pero así todo, yo no pienso ir a las elecciones, creo el partido, pero yo no concurro a las elecciones del año 79. Yo estoy en el banco y además el banco me dice muy claramente que o banco o política. Y llega el año 83, ya hemos conseguido la autonomía, ya nos llamamos Cantabria. Yo reúno a los 35 que quedábamos allí y les digo que ya está, que yo me voy y que deshacemos el partido. Bueno, pues aquellos 35 se ponen por las nubes, Revilla, nos has liado, eres el capitán Araña. Me dijeron unas cosas que me fui a casa, digo yo, joder, pues esta gente, ¿qué concepto tienen de mí? Tienes que presentarte. La verdad es que nos daban las encuestas el 07 y le planteo al banco, digo, me dejáis ir. Como no voy a salir, dejarme quedar bien con la gente y luego ya vuelvo al banco. Y si salgo, pido la excedencia. Sacamos 2. 2 diputados. Y claro, ¿qué pasa? Que una vez que empiezas en esto, ahora mismo, 73 años, ¿qué voy a hacer? Lo normal es que estuviera jubilado. Pero te dicen, oye, en las últimas elecciones sacaste el 30% de los votos. Ya, claro. 30% es más de lo que sacó el PNV, más de lo que ha sacado CiU. Y claro, yo no tengo ninguna razón para decirle a la gente, claro, no voy, ¿por qué? ¿Porque estoy enfermo?
No estoy, bueno, estoy bien, pero no estoy mal tampoco. Sí. Ah, ¿no vas porque ya no eres presidente? Ya. ¿Eh? Ya. Bueno, con nosotros, como es habitual, nos acompañan Ya sé que hemos nuestras llegado. compañeras de la prensa, Lucía Alcolea, Elena Tresgallo y Sara Torre. Lucía, cuando quieras. Buenas noches, señor Revilla. Desde la oposición le acusan de dejar de lado la política de Cantabria y de promocionarse en diferentes canales de televisión, así como realiza la promoción de su libro. Yo le quería preguntar si tiene esto algo que ver con la fuga de determinados concejales del Partido Regionalista de Cantabria en determinados ayuntamientos. ¿Fuga? Desde la oposición aseguran que se han fugado determinados concejales en ayuntamientos como Guriezo, Santander. No. Que yo sepa, no se han fugado. En Guriezo el que se ha fugado es uno. Y eran 6 y han quedado 5. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa... Pero esta fuga que se da en determinados municipios, ¿cree No usted se ha que fugado tiene...? nadie. Bueno, vale, Pero que te han la informado marcha, mal. digamos, de estos Yo no, he visto- concejales. yo no tengo... Vamos, yo soy el secretario general del partido. No se ha fugado nadie. Por lo menos el fontanero no lo sabe, Yo no lo sé. en la fuga. Claro, no se ha ido absolutamente nadie, ni uno, ni un alcalde. Todos repiten ahora otra vvez. Yo que sepa, no se ha ido nada más que uno que no se ha ido. Es que no le han elegido para ir ahora. No se ha ido nadie de este partido y somos 9.000. Ahora me pregunta el otro, lo de la televisión. Mira, yo creo sinceramente que yo que voy a muchos programas de televisión hago más que por Cantabria que estos están ahora gobernando. Porque no hay programa, no hay ni un programa donde yo no le dedique a Cantabria un espacio de tiempo. Ya iba cuando era presidente a Buenafuente y en el contrato que firmé 2 condiciones. Que el dinero viniera al asilo de Torrelavega, cosa que estuvieron cobrando 14 programas, buen dinerito, y 2, que de la hora que tenían el programa, 20 minutos fuesen para hablar de Cantabria. Recuerdo que al acabar los programas me dice Buenafuente, es que hemos estado minutando cuánto has hablado de Cantabria. Ya se está hablando 30 minutos de cada hora, de media, en cada programa. Yo creo que contribuyo en esos programas, porque hoy la televisión es una cosa impresionante. Cualquier cosa que digas en televisión. Yo he hecho cosas aquí por gente, que no voy a presumir de ello, de gente que tenía problemas, que a través de televisión han podido sacar un dinero, han podido sacar adelante cosas de medicina, tal. Es que es algo increíble. Luego, la promoción de Cantabria que yo hago, de las anchoas, de los sobaos, de Cantabria Infinita, de que vengan aquí, bueno, yo no lo he oído, pero hace unos meses hicieron una encuesta en el País Vasco. ¿Por qué viene tanta gente a Cantabria? A lo mejor es una machada de ellos, ¿no? En el número 1 decían que porque estaba aquí Revilla. O sea, hombre, yo creo que contribuyó a difundir Cantabria, que es muy importante. La imagen de un territorio. Yo en la época que fui presidente creo que contribuía a poner a Cantabria en el mapa. Hoy habrá comunidades autónomas que nos doblan en habitantes, que tienen hasta 5 veces más, que cuentan o suenan menos en Cantabria. Cantabria la conoce ya todo el mundo. Y en el año 76 no éramos Cantabria, éramos provincia de Santander, pero hoy yo voy a Canarias, Cantabria. Yo creo que eso es importante, es una de las facetas que tiene un presidente, igual que el director de una empresa, de vender lo suyo, ¿no? Elena, seguimos. Bueno, a mí me gustaría, de todas formas, hablar de Cantabria en Cantabria, y lo que sí me gustaría preguntarles por el proyecto del siglo, que era comillas hace 8 años por lo menos, o 2005, 2006, no recuerdo muy bien. Actualmente está en una fase de rehabilitación lo que es la Iglesia Pontificia. Ha habido, pues, por decirlo así, bastantes sospechas sobre la oportunidad de la empresa constructora a la hora de adjudicar ese contrato, y luego sí que ha habido una denuncia del Partido Regionalista pública, creo que hace 2 o 3 meses, sobre un supuesto plagio del proyecto. Yo no sé usted cómo ve esta situación y estas denuncias, y no sé cómo ve ahora la situación de ese campus del Castellano ahora parado y la rehabilitación de un edificio, de un BIC de interés cultural. ¿Y qué haría usted si llegase a la presidencia con todo eso? ¿Retomarlo? Entre las muchas chapuzas que ha hecho este gobierno, que ha hecho muchas, la mayor es lo que ha hecho con comillas. Las horas que yo metí ahí
lo que yo había conseguido ahí. Claro, eran otros tiempos, porque era, cuando yo empecé con esa idea, era una época bollante, económica, pero yo conseguí que firmaran el apoyo al proyecto de Comillas con 3 millones de euros cada uno las siguientes empresas. Caixa de Cataluña, para fomentar el español, Caixa de Cataluña, Banco de Santander, Telefónica, Corte Inglés, Galerías esta otra, Carrefour, las 6 mayores empresas de España con 3 millones, y una firma del gobierno de España de poner otros 3 millones durante 10 años, y conseguir que nos adjudicaran Colegios del Mundo Unidos, que era el 13 que se iba a montar en el mundo, y cuya obra estaba adjudicada a una empresa que yo sepa no tiene ningún problema porque no se lo llegaron a adjudicar. No sé qué sospechas puede haber sobre esa empresa, si no se lo dieron. Estaba adjudicado y se lo quitaron. Me refiero a la que está ahora. Ahora mismo hay una empresa que se ha adjudicado el proyecto y se ha vuelto a readjudicar. No, pero lo que están haciendo ahora es que no se caiga el techo. El proyecto está abandonado completamente. Mira, ese era el proyecto más importante que hubiera tenido Cantabria de haberse acabado. Porque ese colegio del mundo que aquí el consejero de Cultura que tenemos ha dicho que era para enseñar en inglés. Fíjate, qué barbaridad, ¿no? Era para que vinieran aquí los niños más espabilados del mundo, 250, con un cuadro de profesores donde había hasta premios Nobel para formar algo que se ideó después de acabar la Segunda Guerra Mundial para intentar que en el mundo no haya guerras, crear colegios del mundo unidos, donde el presidente es Carlos de Inglaterra y en España el rey de España. Fíjate qué gente hay ahí. O sea, las monarquías del mundo. Bueno, qué desastre sería de proyecto que inmediatamente que esto se lo cargaron lo está poniendo Alemania en marcha. Pues son cosas. Yo creo que una de las cosas que en política no se debe de hacer, al menos yo no lo haría nunca, es que como tengas manía al que ha estado gobernando antes y tenga un proyecto que haya presumido de él, porque hoy sí he dicho que ese sería el proyecto del siglo. ¿Y a usted le tiene manía? Bueno, el presidente actual. No, bueno, en general, los políticos de otros partidos. Los rivales supongo que sí, unos más y otros menos, pero no cabe duda que yo, en el Partido Popular, sobre todo en la cúspide, me tienen bastante tirria, porque no perdonan que después de muchísimos años, gobernando aquí el Partido Popular, pues durante 8 años perdieran el gobierno. También tiene amigos. También tiene amigos en el Partido Popular. Seguro, pero yo hablo de no sé por qué el presidente me tiene una... que yo no tengo manías a nadie, yo tendré muchos defectos, pero yo no soy una persona rencorosa, de verdad, y de luego si hay un proyecto de otro que es bueno, joder, yo no solamente no le pongo zancadillas, es que intento promocionarlo, pero se cargaron el proyecto más importante que había aquí en Cantabria, aparte de conseguir rehabilitar algo que es un patrimonio de Cantabria, es que estamos hablando del modernismo del siglo XIX catalán, que vino aquí de la mano de Gaudí, de los mejores arquitectos, y que eso simplemente restaurado ya vale, ¿no? No digamos nada si encima estaba ahí el Instituto Cervantes y se había diseñado como el centro para la difusión del idioma español, que hasta había una idea de traer el Instituto Cervantes ahí. ¿Seguimos con preguntas? Revilla, ya que estamos hablando del Partido Popular, le quiero preguntar por un caso que ha sido muy comentado recientemente y sobre el que usted también se ha pronunciado, el tema del balneario en el que se ha visto implicado el actual presidente Ignacio Diego, un caso que se ha considerado prescrito. Sobre ello le quiero preguntar cómo valora el sistema, la justicia. Bueno, es una pequeña cosa, pero grave. No grave en el sentido de que, bueno, haya estado de violín un fin de semana con la señora y, no sé, y le han pagado 2.000 euros. Bueno, yo creo que eso hay que evitarlo y que cuando las empresas te pagan algo es por algo, en general, no te dan nada gratis. Lo grave del presidente es que mintió. Que en el Parlamento dijo a todos los diputados, eso es muy grave, que él había reservado la habitación y la estancia de él y del consejero de Obras Públicas. Y es mentira, como queda ahora acreditado, porque, claro, ahora con los medios que hay telemáticos, pues hombre, está 15 días antes la reserva de la empresa Guaset, donde dice, estos señores están ahí de gorra,
que les den la mejor habitación y que todo lo que coman y se lleven está pagado. Y claro, si eso se liga a que esa empresa en su día fue objeto de una adjudicación de agua en el Ayuntamiento de Astillero, pues se inició una averiguación que al final, bueno, ha quedado en que está prescrito, porque en este país prescribe todo. O sea, el gran problema de la justicia en España es que el que mete la mano, salvo alguna excepción, de vez en cuando hay un Bárcenas, pues hombre, para tener contento al personal meten a alguno en la cárcel, pero los peces gordos, ahora empieza alguno a entrar, pero tienen impunidad porque contratan un buen abogado y tal como está la justicia en España, que es el mayor problema que tenemos, es la lentitud de la justicia, hace que con un buen abogado, claro, el que no tiene dinero no puede, porque además ahora tiene que pagar, pero, por ejemplo, un banquero, un Blesa, un Puyol, contratan un gabinete de esos que se llaman Cuatrecases, Garrigues, Walker, no sé qué, y te empiezan a hacer, si te han condenado en el juzgado de Estepona, te recurren a la audiencia de Sevilla, 2 años. Si pierden en la audiencia de Sevilla, te vienen a la audiencia nacional, otros 2 años. De allí te van al Supremo, otros 2 años. Y además, si palman en el Supremo, van al Constitucional. Cuando sale el juicio, 14 años. Caso Gürtel. Yo me acuerdo que lo denuncié yo en febrero del 2009. Y ya pasa a ser millonario el nieto de Pujol, ya no es él, ya es el nieto. Normalmente. Claro, es que en este país la perplejidad de la gente cuando ve lo que estamos viendo todos los días, bueno, sí, Granados, uno y Bárcenas, pero Blesa está suelto. Oiga, ¿y los ERES en Andalucía? Pues otro escándalo. Pero escándalo, ¿eh? Bueno, pues además un escándalo más grave por una razón, porque lo que han distraído allí era dinero para los parados. Exacto, por eso es mucho más grave. Por eso es más grave, es que era un dinero de la Unión Europea. Sí, sí. Que iba destinado a una gente parada. Y no le extraña que su amiga Merkel diga a veces, pero bueno, ¿dónde está el dinero que ha ido para allá? Porque a veces se tiene que mosquear. Sí. Diga, pero hombre, ¿dónde está? ¿Y verdad, quieren más dinero? La verdad es que habrá algunos momentos que esto visto desde Alemania, diga, joder, pero qué gente hay allí, ¿eh? Es que hoy mismo hemos estado viendo cosas en televisión. Bueno, lo último que publicó hoy La Vanguardia de Cataluña. Aquí, yo quiero ver la lista. Es que, qué menos que nos den la lista, ¿no? 705 políticos, dice La Vanguardia, han sido amnistiados por Montoro en esa amnistía fiscal que han hecho. Sí, sí. 705. Yo creo que tenemos derecho a que nos den los nombres. Ya no que les empapelen, que también debiera de ser así, pero por lo menos, coño, mira este jeta que andaba presumiendo de tal y resulta que cuenta en Suiza, ilegal, no sé qué. Hombre, yo no me extraña que ahora haya una revolución con el voto, ¿eh? Porque no se calcula, yo sí lo tengo calculado por la calle, ¿eh? El cabreo que hay. Esto de Podemos, no hace falta ni que sea un partido, simplemente, como son los que están dando caña a lo que está pasando, va a tener un montón de votos, aunque lleven un tío que no le conoce nadie, da igual. Pero para fastidiar van a tener un montón de votos. Sí, estos son los que ponen a parir a los políticos, pues yo claro, también voy. Granados, con el cual yo estoy en tertulias de televisión, que presumía don Radio no sé qué, pero si ha hecho negocios hasta con los hospitales, con las escuelas. Es que cobraban por todo. Claro, la gente se queda perpleja. ¿Y qué dicen? Coño, pero ¿y la justicia? Miguel Ángel, nos vamos a la publicidad y venimos ahora en unos minutos. Vamos a seguir hablando de muchísimas cosas.